Ya vamos a comenzar, darle nuevamente la bienvenida a quienes están conectados hoy en vivo, pero también a quienes vayan a ver la grabación. Es una charla que va a quedar grabada y luego ustedes van a tener la posibilidad de poder acceder a la grabación y a la presentación, ¿ya? Como les comentaba, la charla del día de hoy está enfocada en la propuesta de la reforma tributaria con enfoque en los cambios para la ley de impuesto a la renta. Ya veremos los principales puntos, tanto que afectan a las personas como a las empresas. Ya ahí estaría también después al final viendo algunos cambios con respecto a las pymes, que voy a solamente mencionar, no está dentro del contenido, pero si no alcanza el tiempo, lo veremos también brevemente, ¿ya? Así que las preguntas van a ser respondidas al final de la charla. La charla dura más o menos una hora, que es dentro de las preguntas que están ahí llegando a preguntas y respuestas, ¿ya? Así que más o menos aproximadamente una hora, puede que nos extendamos un poquitito más, pero ahí vamos bien, ¿ya? El contenido del día de hoy, vamos a ver los aumentos en los tramos del impuesto global complementario y del impuesto único de segunda categoría. Si bien es la misma tabla de manera mensual, de manera anual, vamos a ver ejemplos, ¿bien? Tenemos nuevas rebajas a la base imponible del impuesto global complementario para las personas, ¿sí? Limitaciones a rebajas existentes a la base del impuesto global complementario, cambios en la tributación de las ganancias de capital, eliminación o hay algún cambio, ¿cierto?, del ingreso no renta con respecto a los ingresos por arriendo por viviendas que califiquen como DFL2, ¿sí? Finalmente vamos a ver el nuevo régimen sistema dual que va a reemplazar el actual 14A semi-integrado. Ahí veremos también otros tributos nuevos que se están creando, asociados también y que se estarían cobrando a este sistema dual que sería el nuevo 14A. Y también veremos cuál sería este nuevo tratamiento de los retiros y dividendos que van a tener ahora una tasa fija que después se puede reliquidar en el impuesto global complementario, ¿ya? Súper. Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer punto, que son los aumentos en los tramos del impuesto global complementario y del impuesto único de segunda categoría, ¿ya? Acá yo les muestro la tabla bajo la situación actual mensual, es decir, que se aplica de manera mensual para el impuesto único de segunda categoría para los trabajadores, ¿cierto? Y cómo quedaría esta tabla con la propuesta de la reforma. Esta tabla está calculada con los valores a noviembre, ¿ya? Tanto esta es la tabla para las remuneraciones de noviembre, y yo también adapté la tabla de la reforma para los valores de la UTM de noviembre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Los primeros tramos quedan iguales, no hay diferencia, sino que empieza a cambiar en estos tramos de acá. En este tramo, la tasa actualmente es de un 23%, y con la reforma va a aumentar un 3%, quedando en 26%. ¿Ya? Voy a recordar en el fondo que esta tabla de impuesto global complementario del impuesto único de segunda categoría es una tabla progresiva. Bien, quiere decir que lo que va a pagar este factor que aparece aquí en la tabla va a ser solamente el monto de la renta líquida imponible que supere el monto inferior de la tabla hasta el monto superior del tramo, ¿sí? El resto de los tramos pagan la tasa que corresponde. Manera más sencilla de explicar también, por ejemplo, lo que ganamos como trabajadores dependientes, de 0 a 821.516 pesos, siempre va a quedar exento. Ese primer tramo nunca paga impuestos, y en el siguiente tramo va a estar afecto a un 4%, pero con esta cantidad a rebajar, que lo que busca es compensar los tramos anteriores que son exentos o que tienen una tasa menor, ¿ya? Entonces, lo que se ve afectado es lo que yo gane sobre 4.259.710 pesos de la renta líquida imponible, que en el caso de los trabajadores dependientes, la renta líquida imponible corresponde, ¿cierto?, a la remuneración imponible, menos los descuentos previsionales obligatorios, ahí tenemos ciertos topes para salud, ¿cierto?, menos el APB, si es que la persona optó por el método B, ¿cierto? O la modalidad B del APB. ¿Ya? Entonces, acá tenemos nuestro primer cambio que dijimos va a aumentar el factor, ¿ya?
Y también en los siguientes tramos lo que va a disminuir, ¿cierto? Es que los tramos desde que comienza hasta que termina también va a ir bajando. Entonces, por ejemplo, acá en el siguiente tramo, acá en la situación actual, es hasta 7.302.360, afecta una tasa del 3,4%, y en esta situación, con la reforma, vendría siendo un tramo aquí más pequeñito. Eso me haría que si yo gano 7.302.000, ya no voy a estar en este tramo con la reforma, voy a estar en el siguiente tramo, o sea, no solamente cambiaría la tasa, que la tasa cambia 35%, sino que además caería en el siguiente tramo, ¿ya? Entonces, para los últimos tramos, estos cambios sí son más perjudiciales en el ámbito de que se van a pagar más impuestos, ¿ya? Actualmente, el factor mayor es el 40%, y con la reforma el factor mayor sería un 43%, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo aplicado a la situación mensual, ¿ya? Vamos a asumir, por ejemplo, una persona que tiene una base imponible para el impuesto único de segunda categoría, esta renta líquida imponible, de 10 millones de pesos. ¿Ya? Con la situación actual, estos 10 millones de pesos van a estar en este tramo, ¿cierto? Sobre 7.302.000 hasta 18.864.000. Por lo tanto, aplicaría un factor del 35% con esta cantidad a rebajar, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Factor del 35%, cantidad a rebajar 1.419.092, y el impuesto único de segunda categoría entonces correspondería a los 10 millones por el 35%, menos esta cantidad a rebajar, me da un impuesto único de segunda categoría según la tabla de 2.080.908 pesos. Bien, ¿qué pasa con la reforma? Estos mismos 10 millones de renta líquida imponible ya no están en el mismo tramo, en el mismo nivel de tramo, sino que quedan en el tramo mayor. Y quedan afectos a un factor del 43% con esta cantidad a rebajar, ¿ya? Entonces, vamos en este caso ya a multiplicar los 10 millones por un factor mayor. Tenemos esta cantidad a rebajar que está ajustada a ese nuevo tramo, ¿ya? Pero el impuesto sube a 2.411.123 pesos. Si calculamos la tasa efectiva de impuesto para poder calcular en el fondo cuál es el impuesto real total que se está obteniendo por esta renta líquida imponible, lo obtenemos dividiendo el impuesto dividido en la renta líquida imponible, y me va a dar un factor, ¿cierto?, la tasa efectiva de impuesto. Actualmente se está pagando un 20,8% de impuestos sobre esta renta líquida imponible, y con la reforma se estaría pagando un 24,1% sobre esta base de impuesto único en segunda categoría, ¿ya? Entonces ahí vemos que obviamente es perjudicial, pero para los tramos más altos. Los primeros tramos se mantienen, no afectaría. Bien. Acá también voy a dejar la tabla para el impuesto global complementario, que como les decía es la misma tabla, pero para un año completo, es decir, multiplicada por 12 cada uno de los tramos y de la cantidad rebajada, ¿ya? Y esta tabla la vamos a ocupar en un ejemplo, pero más adelante, ¿ya? Y aquí está la conversión. Yo estoy ocupando la UTM de noviembre, o la UTA de noviembre, para poder calcular esta tabla. No, ¿ya? Que está transformada a ese valor. Si hubiésemos tenido la de diciembre, pero todavía no está, lo hubiese calculado con la de diciembre. Bien. Ahora, viendo las nuevas rebajas que vamos a tener a la base del impuesto global complementario. Estos son nuevos beneficios para las personas, obviamente, que cumplan los requisitos que vamos a mencionar, ¿ya? La primera rebaja viene siendo por el pago de arrendamiento de viviendas destinadas al uso habitacional. Entonces, yo a mi base de impuesto global complementario, que lo vamos a calcular, ¿cierto?, las personas que quedemos afectas a este impuesto en el formulario 22 de abril, en ese momento vamos a poder rebajar de la base imponible el arriendo,
que estemos pagando durante el año y que ese arriendo lo estemos pagando para vivir en ese lugar, ¿cierto? Entonces, la rebaja va a ser con un tope de 8 UTAs anuales, que corresponden, nuevamente utilizando la UTA de noviembre, a 5.841.888 pesos. ¿Sí? Mientras que de manera mensual, eso se está traduciendo actualmente a un arriendo mensual de 486.824 pesos. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro primer beneficio nuevo que vamos a tener. Vamos a tener que informar, obviamente, a quién le estamos pagando el arriendo, y también esto es algo que va a generar un nuevo autocontrol, por así decirlo, de las personas que tienen departamento o que tienen vivienda y que se encuentran arrendando, ¿ya? Porque la persona que quiere utilizar este beneficio va a tener que informar a quién le está arrendando y cuál es el valor. Y obviamente esto es información que el Servicio de Impuesto Interno va a utilizar para que las personas que reciban este ingreso paguen los impuestos correspondientes. En la actualidad yo he visto muchísimos casos que las personas generan ingresos por arriendo y que no los declaran, o sea, no pagan ni el impuesto global complementario, ni tampoco están constituidas como empresas para pagar el impuesto de primera categoría y cumplir con la tributación, sino que hacen como si no existiera ese ingreso y no lo declaran y no pagan el impuesto. En cambio, con este beneficio, las personas que van a ocupar el beneficio van a poder, obviamente, rebajar su base imponible y pagar menos impuestos, pero eso es, por el otro lado, acusar, por así decirlo, a las personas que generen estos ingresos de arriendo, ¿ya? Para que puedan también declarar estos ingresos y pagar los impuestos correspondientes, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo sobre este primer caso, sobre la rebaja a esta base por el arriendo, ¿ya? Vamos a asumir que, por ejemplo, esta persona de manera anual generó un sueldo actualizado, ¿cierto?, de 18 millones de pesos. Actualmente no puede rebajar nada por concepto de arriendo, y con la reforma estaría rebajando el arriendo mensual, que en este ejemplo que puse yo acá va a ser de 400.000 pesos el arriendo de manera mensual, dando un arriendo anual de 4.800.000 pesos. Cumple con el requisito de no exceder el tope de 486.000 pesos y fracción, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? La base imponible para calcular, bueno, aquí el impuesto global complementario, para calcular el impuesto global complementario actualmente son los 18 millones de pesos, pero con la reforma mi base va a ser menor, ya 13.200.000 pesos. Este monto lo tengo que ubicar en la tabla de impuesto global complementario, ¿ya? Y por lo tanto voy a ubicar estos primeros 18 millones que dan en este tramo, ¿ya? Con esta cantidad a rebajar, el factor del 4%, con esta cantidad a rebajar, para este primer caso. Y en el segundo caso, los 13.200.000 pesos también quedan en el mismo tramo, un tramo que no se ve modificado con la reforma, así que también vamos a multiplicar por el factor del 4% y vamos a rebajar este monto. ¿Ah? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como la base actualmente es mayor a la base que se va a tener con la reforma, el impuesto global complementario determinado es mayor actualmente, 325.673 pesos, y con la reforma quedaría un impuesto global complementario de 133.673 pesos, ¿ya? Si sacamos la tasa efectiva de impuesto, en este caso, recordemos que la tasa efectiva la calculamos como el impuesto determinado dividido en el ingreso o en la renta, que en este caso serían los 18 millones, tenemos acá una tasa efectiva de impuesto de 1,8%, y con la reforma, gracias a la rebaja del arriendo, la tasa efectiva de impuesto baja a un 0,7% en este ejemplo, ¿ya? Entonces, obviamente esto es un beneficio para las personas que tengan ingresos o rentas anuales que no excedan las 150 UTA, ¿ya? De manera anual, que
con la UTA de noviembre corresponden a 109 millones aproximadamente del tope de las rentas para poder utilizar este beneficio de rebaja en los arriendos. ¿No? Después vamos a tener también otro beneficio, que es que se podrá rebajar de la renta líquida imponible, ¿cierto? Para la base del impuesto global complementario, el gasto asociado a pagos por la prestación del servicio de cuidados de personas menores de 2 años y personas con dependencia severa o profunda. Entonces, si la persona desembolsa gastos asociados al cuidado de estas personas, que quieren, ¿cierto?, por lo general, un cuidado mayor, entonces van a poder rebajar estos gastos con un tope anual de 10 UTA, ¿ya? Que en este ejemplo, con la UTA de noviembre serían 7.302.360 pesos, aproximadamente 608.000 pesos como el máximo a rebajar de estos gastos de manera mensual, ¿ya? Pero esto obviamente se va a calcular en el formulario 22, ¿ya? Y sería de la misma forma que lo estamos haciendo para rebajar el arriendo, es decir, antes de calcular el impuesto global complementario, yo rebajo cuál sería el gasto, siempre y cuando no me exceda el tope, y que cumpla también los requisitos de mi renta anual, ¿ya?, bruta, que no exceda las 150 UTA. Y funcionaría tal cual, se rebajaría, y por lo tanto también mi tasa efectiva de impuestos sería menor gracias a esta rebaja nueva. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí tenía nuevamente la tabla por si acaso. Ahora, vamos a tener limitaciones a las rebajas existentes a la base del impuesto global complementario. Tenemos nosotros actualmente un beneficio para aquellas personas que paguen intereses de créditos hipotecarios, ¿ya? Y que se pueden rebajar estos intereses con un tope de 8 UTA, también tengo el tope de no tener más de 150 UTA de ingresos anuales, ¿ya? Pero ¿cuál es la nueva limitancia en este caso? Que yo no voy a poder rebajar todos los intereses de crédito hipotecario hasta el tope, sino que voy a poder rebajar solamente los intereses de un crédito hipotecario. ¿Ya? Antes podía rebajar varios mientras no tuviera el tope, yo entre obviamente no ocupara estos créditos para pagar algo relacionado a un ingreso por arriba. ¿Bien? Y también se van a establecer límites generales, ya para poder rebajar de la base imponible el impuesto global complementario. Tenemos que en total, entre los gastos que podemos rebajar de la base imponible, ahora vamos a tener un límite total de 23 UTA anuales, que corresponden a 16.795.428 pesos actualmente. Y con respecto a la deducción por renta exentas, excepto el impuesto de las rentas de capital, y créditos, bien, excepto con el impuesto de primera categoría sobre ese crédito, tenemos el tope anual de 2,3 UTA, que corresponde a 1.679.543 pesos, o al 50% del impuesto determinado antes de la deducción de estos beneficios. ¿Ya? Entonces, también se pone más restrictivo la situación para las rebajas que voy a poder utilizar en la base del impuesto global complementario. Ahora, cambio en la tributación capital, ¿ya? Ahora, el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones o derechos sociales, pertenencias mineras, derechos de aguas, bonos y demás títulos de deuda y bienes raíces ubicados en Chile, tributarán sobre base de vengada en vez de base percibida. Entonces, actualmente, estas rentas, estos ingresos, ¿cierto?, están tributando cuando la persona efectivamente recibe estas rentas, ¿ya? Que era como una de las excepciones, ¿cierto? Pero vamos a cambiar esto con la reforma tributaria, o cambiaría, ¿cierto?, a que se tenga que tributar en base de vengada. Es decir, si ya, por ejemplo, se generó esa renta que a mí me corresponde, aunque yo todavía no la perciba en dinero, ya voy a tener que declararlo en el formulario 22 para pagar impuestos en ese año que se generó
mi derecho de poder cobrar esta renta o mi derecho a las utilidades o al mayor valor que tengan estas propiedades, ¿ya? Ahora, se va a eliminar las 10 UTAs, que actualmente son 7.300.000 pesos aproximadamente, con respecto a los ingresos no renta, por el mayor valor obtenido en la enajenación de los instrumentos referidos en este punto. Entonces, ya no vamos a tener un primer tramo que es ingreso no renta, sino que ahora cualquier mayor valor ya lo estaríamos considerando y sumando a la base para calcular el impuesto global complementario, y solamente tendríamos el primer tramo exento de la tabla de impuesto global complementario, pero ya no es un ingreso no renta las primeras 10 UTA que yo gane por ejemplo, la utilidad que genere por vender acciones, ¿ya? También tenemos un beneficio actualmente que es ingreso no renta por el mayor valor que uno obtiene o la utilidad que se obtiene por vender bienes raíces, ¿ya? Entonces, la reforma lo que busca es que este ingreso no renta, que son hasta 8.000 UFs, ya actualmente 276 millones aproximadamente, sean solo ingresos no rentas para personas naturales con domicilio o residencia en Chile. Entonces ahí tenemos una nueva limitancia para poder ocupar este beneficio del ingreso no renta. Bien. Ahora, también se va a eliminar el crédito en contra del impuesto por el mayor valor obtenido en la enajenación de bienes raíces provenientes del impuesto a la herencia que se hubiesen pagado al momento de adquirir estos bienes por sucesión por causa de muerte. ¿Ya? Así que también vamos a tener ese caso. Bien. Ahora, vamos a tener la eliminación o el cambio de este beneficio que se utilizaba mucho con respecto al ingreso no renta cuando yo tenía las primeras 2 propiedades de FL2 arrendadas, ¿ya? Esto es algo que cambió con las indicaciones también de la propuesta de la reforma tributaria, porque en primera instancia lo que se buscaba era eliminar completamente el ingreso no renta asociado a los ingresos que tengan las personas por estas primeras 2 viviendas de FL2 que tengan arrendada y que generen este ingreso, ¿ya? Ahora, la indicación que se ingresó ahora en octubre con respecto a la propuesta de la reforma tributaria, lo que busca es igual dejar en cierta manera este beneficio, pero principalmente a personas naturales con domicilio o residencia en Chile que sean mayores de 65 años, o sea, va a ser un beneficio que va a poder utilizar las personas adultos mayores, también con un máximo de 2 inmuebles, que es el mismo máximo que tenemos hoy para poder ocupar este ingreso no renta, ¿ya? Cuando en el fondo los ingresos por estos arriendos de estas 2 primeras viviendas de FL2 no excedan el ingreso de 15,5 UTAs de manera anual. Es decir, el ingreso anual por estos arriendos no puede superar los 11.318.658 pesos, y en caso de que mi ingreso por el arriendo de estas viviendas de FL2 sea mayor, supere este tope, entonces lo que exceda la diferencia va a estar afecta al impuesto global complementario. Entonces tenemos que ver también ese nivel de ingreso. Además, este beneficio va a ser ocupado solo por las personas que cumplan los requisitos y que su renta bruta anual, excluyendo los ingresos por el arriendo, no excedan 30 UTAs, ¿ya? De manera anual. Entonces, en el fondo, los otros ingresos que puedan tener estas personas mayores de 65 años, ya, y que cumplan todos los requisitos, viene siendo, por ejemplo, que tengan jubilaciones o que tengan rentas de boletas de honorario, por ejemplo, que no excedan los 21.907.000 pesos de manera anual, y ahí no estoy considerando los ingresos por arriendo. Bien. Si la persona tiene ingresos, dejando afuera el tema de los arriendos, de manera anual que excedan este tope, no van a poder ocupar el beneficio del ingreso no renta. Bien. Ahora,
También se flexibilizó con respecto a esta mantención, pero solo hasta el año 2026, para aquellas personas que al 31 de diciembre del 2022 tengan el beneficio del DFL2 número 2, ¿ya? O sea, y siempre que hayan adquirido dichos inmuebles con posterioridad al 1 de enero del 2017. O sea, tienen que haber adquirido los departamentos o estas viviendas de DFL2 hasta 5 años atrás, y van a poder seguir usando este ingreso no renta por este arriendo de viviendas de DFL2, de las primeras 2 viviendas de DFL2 que estén arrendadas, solo van a poder utilizarlo hasta el 31 de diciembre del 2026. Es decir, el resto de las personas que no cumplan estos requisitos, ya por lo general menores de 65 años, ¿cierto?, van a tener que pagar el impuesto global complementario correspondiente desde el año 2027. Entonces va a ser paulatinamente esta eliminación. Ahora, tiene que ya estar vigente, ¿cierto?, ese contrato en el año, ahora en diciembre, hasta diciembre del 2022, para poder seguir utilizando este beneficio hasta 2026. ¿Ya? Ahora, para las personas que sí van a tener que declarar ingresos por arriendo, se crea ahora un nuevo gasto presunto para estos casos que corresponden al 10% de los ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vemos hartos casos igual así, que las personas, ¿cierto?, compran departamentos a su nombre y tienen la opción o de pagar impuesto global complementario, cuando no se pueden acoger a este ingreso no renta por viviendas de DFL2, ¿ya?, o pueden hacer inicio de actividades en primera categoría para poder en el fondo tributar como una empresa sobre estos ingresos de arriendo. Ahora, ¿cuál es lo perjudicial, digamos, que había actualmente con respecto a las personas que estaban declarando sus ingresos de arriendo como impuesto global complementario? Que no podían rebajar ningún gasto, ¿ya? Entonces, ahora se creó este gasto presunto que va a ser el 10% del ingreso, ya que los ingresos también se corrigen monetariamente. ¿Bien? Ahora, ahí el análisis que hay que hacer también es en qué punto a la persona le conviene quedarse como persona tributando por estos ingresos de arriendo, y en qué punto la persona va a tener que mejor cambiarse a empresa para poder en el fondo utilizar otros beneficios, por ejemplo, poder hacer la depreciación de estos activos fijos. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a ver este nuevo régimen sistema dual que está contemplado y que va a reemplazar el actual régimen 14A semi-integral. Bien. Entonces, vamos a ver también un ejemplo para poder comparar lo que es el 14A semi-integrado actual con este nuevo sistema dual o sistema desintegrado. ¿Sí? Este nuevo sistema viene a cambiar cómo se han estado haciendo las cosas en Chile con respecto a este impuesto por las utilidades de la empresa. ¿Por qué? Porque en el fondo, este sistema desintegrado lo que busca es que la empresa pague el impuesto que corresponda por la empresa, pero que ese impuesto que paga la empresa no sirva como crédito después para las personas que retiren las utilidades, los socios o socias de esta empresa, y que por lo tanto, por eso se llama desintegrado, ¿ya? En el fondo, actualmente el régimen semi-integrado era porque los socios no podían ocupar el 100% del crédito, sino que solamente el 65% del impuesto pagado por la empresa, y ahora este sistema desintegrado no va a atribuir o asignar este impuesto de primera categoría por los retiros que hagan los dueños, sino que se crea otro impuesto aparte para los retiros que se va a llamar impuestos a las rentas de capital. ¿Ya? Entonces, separa el impuesto que es de la empresa, que sigue siendo el impuesto de primera categoría, y va a, en el fondo,
tener otro impuesto por los retiros o dividendos que hagan los socios o socias, ¿ya? Actualmente el régimen semi-integrado tiene una tasa de impuesto de primera categoría de un 27%, ¿ya? Pero este régimen sistema dual va a tener un impuesto de primera categoría del 25%, pero que se podría haber aumentado en un 2%, que ya vamos a ver en qué situación, ¿ya? Pero inicialmente la tasa de impuesto de primera categoría es de un 25%. ¿Bien? ¿Qué otros cambios tenemos? Vamos a tener cambio en los registros de rentas empresariales. Bien, vamos a tener un nuevo registro que es el RUA, registro de las utilidades acumuladas afectas a impuestos finales, que vendría siendo el símil al actual RAI, rentas afectas a impuestos. ¿Sí? ¿Qué va a comprender este registro RUA inicialmente? Va a ser la renta líquida imponible determinada por la empresa, es decir, la utilidad tributaria. A eso le vamos a descontar el impuesto de primera categoría, el 25% sobre esta RLI, y le vamos a descontar también los gastos retasados no afectos al impuesto único del artículo 21. ¿Cuáles son esos gastos retasados no afectos al impuesto único del artículo 21? Perdón? Son principalmente los del inciso segundo. Por ejemplo, digamos, multas, intereses y reajustes que se estén pagando a entidades fiscales, por ejemplo. No sé, si yo me atraso en pagar el formulario 29, me van a cobrar una multa con intereses y reajustes. Bueno, ese extra que yo esté pagando por atrasarme, digamos, en pagar el formulario 29 es un gasto retrasado, no afecta al impuesto único del artículo 21. ¿Ya? Y por lo tanto lo voy a descontar de este monto para poder agregar al RUA esta utilidad tributaria, menos el impuesto de primera categoría, menos estos gastos retrasados no afecta al impuesto único del artículo 21. ¿Sí? Ahora, estos gastos retrasados se van a rebajar siempre y cuando correspondan al periodo y estén pagados. ¿Sí? También se va a considerar dentro de este registro las utilidades acumuladas reajustadas, ¿sí?, que no han sido retiradas, y las utilidades percibidas de otras sociedades en el ejercicio. O sea, si mi empresa tiene participación en otras empresas y estas otras empresas reparten sus utilidades a través de retiro o a través de dividendos, entonces esas utilidades también van a estar incorporadas dentro de este registro, ya que esas utilidades percibidas no están consideradas en la RLI. ¿Bien? También vamos a tener un nuevo registro, que es el registro de diferencias temporales, RDT. ¿Ya? ¿Qué va a contemplar este registro? Va a contemplar las diferencias positivas que se determinen por, digamos, la diferencia entre la depreciación acelerada y la depreciación normal cuando la empresa ocupa el beneficio de la depreciación acelerada. ¿Ya? La depreciación normal es la depreciación normal tributaria, que a veces uno se confunde y piensa que es la depreciación normal financiera. ¿Ya? Y también va a estar cualquier otra renta percibida o devengada, afecta impuestos finales que no formen parte de la RLI. Por ejemplo, la rebaja al incentivo al ahorro, que actualmente está en el artículo 14 letra E, ¿cierto? Cuando la empresa utiliza este beneficio, que es rebajar hasta el 50% de las utilidades no retiradas, ¿ya? Entonces, ese monto lo vamos a tener que registrar cuando yo utilice este beneficio, también lo vamos a registrar en el RDT. ¿Ya? Se mantienen las rentas exentas, se mantiene el registro REX, ¿ya? Con rentas con tributación cumplida, rentas exentas y los ingresos no renta, y el orden de imputación para los retiros va a ser primero imputar los registros RUA, ya registro de utilidades acumuladas. Una vez que se agote este registro, ya no queden más retiros que imputar, vamos a pasar al registro de diferencias temporales, primero por las diferencias de depreciación acelerada con la normal,
y luego cualquier otra renta percibida o devengada, ¿ya? En ese orden, digamos. Y finalmente vamos a asignar las rentas exentas, rentas con tributación cumplida, renta exenta, luego ingresos no renta. Bien. Si aún así quedan utilidades pendientes de ser retiradas, pueden ser utilidades imputadas a utilidades en exceso, y finalmente vamos a poder sacar, digamos, el capital, que es también parte de los retiros que podemos realizar cuando ya no me queda nada más y quiero hacer la devolución de capital o que me devuelvan el capital. Ahí recién, una vez que se agoten todos estos registros, voy a poder hacer uso de ese retiro, ya, del capital. ¿Ya? Bien. Ahora, también, como había mencionado, vamos a tener la tasa de impuesto de primera categoría, por un lado, que es el 25%, y por otro lado vamos a tener un nuevo impuesto, que es el impuesto a las rentas de capital, ¿ya? Que vendría siendo una tasa del 22% para los retiros o dividendos que las personas socios, socias, dueñas de esta empresa y afecta a impuestos finales, van a poder quedar afecta a este impuesto, ¿ya? Ahora, si la persona en sus ingresos, digamos, del formulario 22, quedan en un tramo menor al 22%, lo que se puede hacer es reliquidar este impuesto a las rentas de capital, pero aún así es muchísimo más caro este régimen, sistema dual, que el actual 14A semi-integrado, que en realidad el 14A semi-integrado ya es el más perjudicial de los actuales regímenes y uno evita estar en ese régimen. Bueno, ahora va a ser aún más perjudicial estar en este régimen sistema dual. Bien, entonces vamos a continuar con la última parte que nos queda, que viene siendo ejemplos, ¿cierto?, de lo que es el actual régimen 14A semi-integrado para poder comparar esta información con el nuevo sistema dual y cuál sería la diferencia, ¿cierto?, que es muy grande. Entonces, vamos a tomar cierto supuesto en estos casos que no es tal cual como se calcula, sino que yo voy simplificando para poder hacer este caso lo más comparativo posible, ¿ya? Entonces, vamos a tener primero el 14A, lo voy a explicar brevemente. Si ustedes quieren saber más en detalle, hace poco yo hice también una charla de regímenes tributarios donde puedo explicarlo más en detalle, pero en el fondo, nosotros vamos a determinar una utilidad tributaria en base a la renta líquida imponible de esta empresa, que vamos a asumir que son 30 millones de pesos anuales, ¿ya? La tasa de impuesto actualmente para este régimen es del 27%, por lo tanto el impuesto de primera categoría es de 8.100.000 pesos. Supongamos que la empresa pagó PPM durante el año de 200.000 pesos, y el impuesto, por lo tanto, a pagar en abril son 7.900.000 pesos, ¿ya? Ahora, estos 200.000 pesos de PPM igual fueron pagados en algún momento durante el año, así que igual los consideramos que están pagados, ¿cierto? Y el impuesto total fue 8.100.000, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa cuando esto pasa a la situación socio o socia? Bien, vamos a asumir que el socio o la socia retira la utilidad de la empresa y junto con el crédito de impuesto de primera categoría o el impuesto de primera categoría asociado, genera una base imponible de 30 millones de pesos, ¿ya? Entonces, esto no significa que la persona retiró 30 millones, sino que el retiro más el incremento de impuesto de primera categoría generan estos 30 millones, ¿ya? Es una simplificación del caso para poder verlo acá. Ahora, ¿en qué tramo va a quedar este monto de 30 millones de pesos? En la tabla del impuesto global complementario, está en la tabla anual que ya habíamos revisado anteriormente. Entonces, estos 30 millones van a quedar en este tramo de acá, ¿cierto? Que no varía porque estamos en un tramo que todavía son de los tramos que no afectó con la reforma o no se van a ver afectados con la reforma. Y por lo tanto acá vamos a multiplicar los 30 millones por el factor del 8% y le vamos a restar esta cantidad a rebajar, ¿bien?
dándome un impuesto global complementario según la tabla de 1.129.389 pesos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa actualmente en este régimen 14A? El crédito de impuesto de primera categoría, es decir, el impuesto que pagó la empresa, se le asigna al socio cuando hace el retiro correspondiente, ¿ya? Entonces, acá asumimos que retiró toda la utilidad y que se le asignó todo este impuesto de primera categoría, 8.100.000 pesos, que vendría a rebajar el impuesto que tiene que pagar, ¿ya? Pero el castigo que tiene este régimen actualmente es que este crédito de impuesto de primera categoría no se puede ocupar en un 100%, sino que hay que restituir el 35% de este crédito, ¿ya? Que en la suma lo que hago es poder ocupar solo el 65% del impuesto que pagó la empresa para poder rebajar mi impuesto, ¿ya? Finalmente, en la suma y resta, digamos, el impuesto determinado, menos el crédito de impuesto de primera categoría, más la restitución del 35%, me queda una devolución al socio o socia de 4.135.611 pesos, ¿ya? Pero ojo, que muchas veces las personas se confunden, dicen, bueno, recibí una devolución de impuesto, qué alegría, sí, pero la empresa tuvo que haber pagado ese impuesto para que al socio le llegue esta devolución, ¿ya? Entonces, nuevamente vamos a calcular la tasa efectiva de impuesto, ahora viendo el conjunto empresa-socio, ¿ya? El impuesto que paga la empresa son 8.100.000, al socio le devuelven 4.135.611, y por lo tanto el impuesto total determinado son 3.964.389, conjunto empresa, conjunto con socios o socios. Ya en este caso solo un socio estamos poniendo el caso. Bien, para calcular la tasa efectiva vamos a este impuesto total dividirlo en la utilidad que generó la empresa de 30 millones y me da una tasa efectiva de impuesto del 13,2%. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Que si bien la empresa paga un 27%, después el socio está afecto al factor del 8%, en conjunto el impuesto más real que se podría decir que se pagó va a ser un 13,2%. ¿Bien? Ahora, veamos la situación con el sistema dual, que vendría siendo el 14A, con la reforma tributaria que tenemos y que se está proponiendo ahí actualmente, digamos. Entonces, vamos a tener la misma base o la misma utilidad de 30 millones para poder hacer comparativo, ¿cierto? El caso. La tasa de impuesto de primera categoría por sí sola es de un 25%, ya vamos a ver que en ciertos casos puede llegar a un 27%, ¿ya? Por lo tanto, el impuesto de primera categoría son 7.500.000 pesos. Es menor porque la tasa de impuesto es 2% menor que en el caso anterior. También la empresa pudo haber pagado PPM durante el año y finalmente el impuesto a pagar en abril es un poco menos. ¿Ya? Pero el impuesto total pagado entre lo que paga mensualmente de PPM más lo que paga en abril son 7,5 millones. ¿Ya? ¿Qué pasa con este sistema que es desintegrado? Ahora, este impuesto que pagó la empresa no se le asigna al socio cuando haga retiros, ¿ya? Sino que además, cuando el socio haga retiros, va a tener que pagar un impuesto o se determina un impuesto a las rentas de capital del 22%, extra al impuesto de primera categoría que ya pagó la empresa, ¿ya? Entonces, supongamos que hizo un retiro de 22,5 millones y por lo tanto el impuesto de rentas de capital que tiene que pagar es de 4.950.000 pesos, que es el 22% de este retiro, ¿ya? Ese impuesto queda pagado, el 22%, ¿ya? Pero si es que este socio o socia va a hacer reliquidación de impuesto en el formulario 22, pasa lo siguiente. Tengo el retiro, tengo el incremento por el 22% del impuesto a las rentas de capital, que va a ser el 22% del retiro de los dividendos, ¿ya? Y vamos a asumir que este socio o socia, igual que en el caso anterior, no tiene ningún otro ingreso a considerar. Por lo tanto, vamos a tener una base imponible anual complementario en este ejemplo de 27.450.000 pesos, ¿ya? En este ejemplo, este monto va a quedar en la tabla, también en el tramo del factor del 8%, con esta cantidad a rebajar, ¿ya?
y por lo tanto vamos a multiplicar esta base por el 8% que es el tramo que le toca, menos la cantidad a rebajar, me da un impuesto global complementario según la tabla de 925.389 pesos. ¿Ya? Y ahora va a poder ocupar como rebaja el impuesto a las rentas de capital que ya había sido pagado, que correspondía a 4.950.000 pesos, y finalmente le van a hacer una devolución por la diferencia entre el impuesto global complementario según tabla, menos el crédito por impuesto a las rentas de capital, me da una devolución de 4.024.611 pesos. Bien, ahora, si vemos la tasa efectiva de impuesto, para poder hacer esta comparación, la empresa paga un impuesto de 7,5 millones, el socio paga el impuesto a las rentas de capital de 4.950.000 pesos, y luego en el formulario 22, en este caso, como tiene rentas que quedan en un tramo menor al 22%, puede hacer una reliquidación y le van a devolver 4.024.611 pesos. ¿Ya? Pero en la suma, digamos, sumo el impuesto de la empresa, impuesto del socio por los retiros, y le resto, digamos, esta devolución que va a recibir, queda un impuesto total pagado entre empresa y socio de 8.425.389 pesos, y si sacamos la tasa efectiva de impuesto, corresponde a un 28% tasa efectiva de impuesto. ¿Ya? Bien, entonces si vemos la comparación, mi tasa efectiva de impuesto actual, con las situaciones que puse de ejemplo, para poder hacer lo más similar posible, es de un 13,2% la tasa efectiva, versus la nueva situación. Con la reforma tributaria, la tasa efectiva de impuestos sería de un 28%. ¿Ya? Ahora, obviamente está siendo más perjudicial este régimen 14A para las personas, ¿bien? Que quedan en los tramos afectos, y si bien pueden reliquidar, ¿ya? Y pueden reliquidar si es que quedan en un tramo menor, sigue siendo perjudicial porque al final se está separando, y el impuesto que paga la empresa, el socio no lo puede recuperar, nada. Por lo menos actualmente en el 14A se puede recuperar un 65% de ese impuesto que paga la empresa. En el nuevo régimen no se va a poder recuperar, y además se tiene que pagar este 22% de impuesto a las rentas de capital. ¿Ya? Así que viene siendo más perjudicial. Ahora, vamos a ver que además se está creando otras nuevas cosas. Por ejemplo, tenemos un nuevo tributo a la tasa del desarrollo, corresponde a un 2% de la renta líquida imponible que se va a aplicar solamente para las empresas 14A. ¿Ya? Esta nueva tasa de desarrollo estaría quedando en el 20 bis, en el artículo 20 bis, pero no va a aplicar si es que la empresa ha invertido en desarrollo, ¿ya? ¿Qué se va a considerar como desarrollo? Gastos en investigación y desarrollo, ya, por aquella parte que no se utilice como crédito, que es otro beneficio que tenemos por investigación y desarrollo. Gastos destinados al registro y protección de la propiedad intelectual. Gastos destinados a certificaciones de normas ISO. Gastos destinados a la adquisición de manufactura y servicios de alto contenido tecnológico, y gastos en la adquisición de bienes y servicios desarrollados con apoyo público de COF. Entonces, ¿qué va a pasar en la práctica? Este tipo de empresas que estén acogidas en el futuro régimen 14A, el sistema dual, van a tener que calcular cuál es el 2% de la renta líquida imponible, y restarle, digamos, se va a poder rebajar todas las inversiones que hicieron sobre estos gastos. Ahora, si estos gastos superan el 2% de la renta líquida imponible, no se va a tener que pagar ningún impuesto extra, ya que sería este nuevo tributo por el desarrollo. Lo que busca obviamente es que la empresa esté obligada casi a invertir, es mejor invertir en estos gastos que tener que pagar un nuevo tributo del 2%. ¿Bien? Ahora, además tenemos un nuevo tributo para también estas empresas del 14A, que se le llama el nuevo tributo al diferimiento de impuestos finales, ¿ya? Cuando las empresas generen sus ingresos
el 50% más de sus ingresos tengan que ver o sean generados por rentas pasivas. ¿Ya? Aquí les dejo en la presentación cuáles son las rentas pasivas. Por ejemplo, si es que la empresa tiene participación en otra empresa y genera dividendos o retiros desde estas otras empresas, ¿ya? También, por ejemplo, rentas de capitales mobiliarios, también están las criptomonedas, ya que también son cosas, o por ejemplo, si la empresa genera ingresos por arriendo de propiedades, ya esos son tipos de rentas pasivas, y si mi empresa está en el régimen 14A y de estos ingresos generan más del 50% de los ingresos totales de la empresa, entonces voy a tener que ver si es que estas empresas y socias han retirado toda la utilidad o no. ¿Ya? Si es que cumple este requisito, en el fondo, que la empresa genera más del 50% de sus ingresos por rentas pasivas, y no han retirado todas las utilidades, vamos a tener que calcular cuáles son las utilidades tributarias no retiradas. A estas utilidades tributarias no retiradas le vamos a multiplicar por el 22%, que va a ser nuestra base para calcular este tributo nuevo, y a esa base se le va a calcular una tasa del 2,5%. ¿Ya? Lo que se busca acá en el fondo es que las personas, socios, socias de impuestos finales, hagan los retiros de las utilidades de la empresa para que no posterguen el impuesto final que deben pagar, en el fondo, que ahora va a ser este impuesto a las rentas de capital. ¿Ya? Entonces, se busca también estos retiros. ¿Ya? Ahora, con respecto también a otros cambios que, si bien no estaban dentro del contenido, los voy a mencionar. Se busca, como siempre, tratar de eliminar el régimen de renta presunta, y por lo tanto va a haber un nuevo tope para los ingresos que van a ser de 2.400 unidades de fomento anuales, ¿ya? Y lo que se busca es que estas empresas del régimen renta presunta pasen a ser del PROPYME transparente, ¿bien? También tenemos otro beneficio importante, o que en el fondo para las empresas que actualmente son del PROPYME general, ¿ya? El PROPYME general actualmente tiene una tasa del 10% que termina este año 2022, y se supone que el próximo año 2023 iba a pasar a una tasa de impuesto del 25%, que era la tasa original del PROPYME general, que finalmente nunca fue aplicada por la pandemia, que se lanzó esta ley, ¿cierto?, para la reactivación económica, y ahí se rebajó la tasa de impuesto al 10%. Entonces, lo que busca también la reforma con estas nuevas indicaciones es que la tasa de impuesto para el PROPYME general vaya subiendo paulatinamente. Es decir, el año 2023 sea de un 15%, año 2024 sea de un 20%, y año comercial 2025 pase recién al 25%. ¿Ya? Para que sea más paulatino, digamos, ahí este impuesto que va a ir subiendo, para llegar a la tasa original del 25%. Bien, y también lo que se está buscando, por ejemplo, es incentivar las formalizaciones de la empresa, y el incentivo que se va a hacer es que no tengan que pagar el IVA, ya, o van a verse rebajado este IVA en los primeros 24 meses desde que comiencen a tener venta. El primer beneficio de la propuesta de la reforma era por 12 meses, ahora se está extendiendo a un plazo de 2 años este incentivo para que las empresas se puedan formalizar y obviamente no tengan que pagar este IVA en los primeros años, ya que una de las cosas que más les duele a los emprendedores que ya están vendiendo de manera como informal, que claro, pues van a pasar a ser formales y van a tener que empezar a pagar el IVA, que era algo que ellos finalmente se estaban llevando a su bolsillo completamente. Entonces, lo que se busca es incentivar que las empresas se formalicen y que en los primeros años finalmente el IVA no sea una carga tan grande. Bien, bueno, con eso estamos finalizando la presentación del día de hoy. Vamos a pasar también a responder las preguntas, ¿ya? Así que muchas gracias por llegar hasta acá, que es en el fondo la presentación que tenemos preparada. Y las invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Tu Partner Contable en el Instagram, hoy en día somos una comunidad de más de 50.000 seguidores, ahí yo también estoy subiendo contenido de valor,
clases con pizarra, estoy informando sobre estos cambios. También informo sobre las charlas gratuitas que se vienen, vamos a colaborar más con Nubox también, y en nuestro sitio web van a poder encontrar los distintos servicios que nosotros ofrecemos para llevar la contabilidad a la empresa, los cursos de contabilidad, legislación laboral, los cursos de los regímenes tributarios, ¿ya? Y las asesorías personalizadas que también me piden mucho contadores, contadoras, y también emprendedores, emprendedoras que quieren ver su situación tributaria,